Muy bien, pues vamos a comenzar. Acá hay lugares, vengan para acá. Juan, ven para acá. Olga. Está bien. Acá hay lugares para que vayan llegando. Bueno, vamos entonces a comenzar. A ver, hasta ahorita hemos visto la parte introductoria. ¿Sí? Hoy vamos a ver el tema 10 y 11. A ver hasta dónde alcanzamos. Hemos visto la parte introductoria en donde estamos generando los conocimientos básicos para a partir de allí comenzar a construir dentro de la semana que entra o la próxima ya lo que es la vida de santidad. Cómo es que el alma entra a la vida de santidad, y es donde entra toda la parte sobrenatural de Dios actuando sobre el alma. Es donde comienza el alma a vivir y a experimentar fenómenos sobrenaturales, donde comienza a sentir la parte sobrenatural de la acción de Dios sobre el alma. Y entonces ahí vamos a hablar de otro tipo de cosas, pero necesitamos tener estos cimientos básicos bien entendidos, que creo que hasta ahorita, Rosy, ahí va, ¿verdad? Sí, bueno, está bien. Hace 8 días hablamos de manera general de los carismas, que son gracias gratis. Las gracias gratis son gracias sobre el alma de carácter sobrenatural, pero dados por Dios a algunas personas, de hecho vimos que a todos, para la salvación de otras personas. Ya hablamos del don de sanación, del don de lenguas, del don de profecías. Vimos que en el Antiguo Testamento algunas personas las recibieron para misiones muy particulares, y vimos cómo se derraman de manera general en Pentecostés y nunca han dejado de derramarse sobre la iglesia. Son dones muy especiales para misiones muy especiales que Dios da a todos nosotros, bautizados y no bautizados, porque vimos que se dan incluso fuera de la iglesia católica, y son para dos cosas: para la salvación de otros y para la construcción de la iglesia. Como resumen, ¿verdad? Bien. Hoy vamos a entrar a lo que son, esas fueron gracias gratis. Si se acuerdan de su diagrama de gracias, hay gracia interna, hay gracia, las gracias de Jesucristo son gracias. Las gracias que Jesucristo gana para nosotros en la cruz son gracias externas y gracias internas. Las gracias externas son externas al alma, ¿se acuerdan? La Biblia, apariciones marianas, la liturgia, el ejemplo de los santos, el buen gobierno, la salud. Y gracias internas son las que van sobre el alma. De las gracias internas hay dos tipos: gracias gratis, que fueron las que vimos hace 8 días, y hoy vamos a comenzar entonces a hablar de las gracias de orden superior. Las gracias de orden superior son las llamadas gracia grata. La gracia grata es gracia que te hace grato a los ojos de Dios, por eso tiene ese nombre. Son gracias que embellecen el alma, transforman el alma y ponen en operación al alma hacia la salvación. Esa es la parte importante. Todo lo demás que hemos visto es para ayuda externa del alma, para que al alma le entren ganas, para que al alma y al hombre le den ganas de salvarse. Pero a partir de este momento vamos a comenzar a ver las gracias superiores, que están enfocadas a que en el hombre se despierte el deseo de Dios ya en el alma, y el deseo de tener amistad sobrenatural con Dios. Entonces las gracias de orden superior son las gracias gratas, y vamos a comenzar a revisarlas, y al final vamos a ver que hay dos tipos. Bueno, de una vez lo vimos. Las gracias gratas son básicamente dos tipos de gracias. Ya lo tienen ustedes en sus libros, pero si lo quieren apuntar. Las gracias gratas hay dos nada más. Una que es la gracia actual y otra que es la gracia santificante. Todos hemos escuchado desde que íbamos al catecismo de la gracia santificante, ¿verdad que sí, Lucía? Nos hablaba la maestra del catecismo, o la religiosa, o el ¿cómo se llama? El catequista,
o el seminarista que nos daba el catecismo nos decía, la gracia santificante y la gracia santificante. Bueno, vamos a enfocarnos más adelante a ver qué es eso. Es una de las gracias gratas, de las gracias de orden superior, pero la otra gracia de orden superior es la que vamos a comenzar a ver hoy, que es la gracia actual. Vamos entonces a comenzar. Gracia grata, Mateo 9. Fíjense lo que dice este pasaje. Es un pasaje de carácter filosófico muy bonito, viene en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, y dice Jesús: no acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre los destruyen, donde los ladrones perforan paredes y roban. Punto y aparte. Acumulen más bien tesoros en el cielo, donde no roe la polilla ni destruye la herrumbre, donde los ladrones no abren brechas ni roban. Pues donde está tu tesoro, allí está también tu corazón. Esta es palabra de Dios. Lo corregí, este debe ser el correcto. O no sé si me equivoco. Lo revisan, por favor. Si no es el 6, es el 9. A veces no lo sé. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué dice entonces este pasaje? Este pasaje dice, pues así literalmente, que no acumulemos tesoros de la tierra. Pero lo profundo es que hay tesoros que no son de esta tierra. Hay tesoros que son externos a este mundo. Son tesoros destinados a la vida celestial. Son tesoros destinados a la vida sobrenatural. Son tesoros destinados a la vida en el cielo. Entonces, esos tesoros, nos dice la palabra, esos tesoros son los que vale la pena acumular. Y de aquí yo he sacado, de este pasaje he sacado yo así como un dicho para mí: el único tesoro que vale la pena atesorar es la gracia, porque la gracia te mantiene en contacto directo con Dios y te hace hermoso a los ojos de Dios. ¿Para qué quieres los otros tesoros? Claro que es necesario tener una casa, vestido y sustento, y tener salud y tener amistades, pero el tesoro que vale la pena atesorar es el tesoro que nos lleva hacia la otra vida. Entonces, los tesoros que nos dice Jesucristo en este pasaje son tesoros provenientes de la otra vida, provenientes y son de carácter sobrenatural, provenientes del cielo, son los que vale la pena atesorar. Y básicamente son dos: gracia actual y gracia santificante. ¿Sí? Continuamos. Entonces, es Mateo 6. En los libros que les he pasado, en los capítulos, hagan sus anotaciones, y si ven cosas raras, díganme para yo poderlas corregir allá. Gracias. Bien, gracia grata, o en latín gratia gratum faciens, o gracia de santificación, que es como la podemos conocer en español. Gracia grata o gracia de santificación se destina a todos los hombres y es conferida para la santificación personal. Entonces, esta gracia que vamos a comenzar a ver hoy es para todos los hombres, no solamente católicos. Y actúa sobre el alma. Es conferida para todos los hombres y es para la santificación personal. Entonces aquí comenzamos a hablar ya sobre gracias especiales que santifican el alma. Las gracias que hemos visto hasta la clase pasada no santificaban el alma, nada más eran de ayuda y de auxilio y de soporte externo, pero estas son gracias que van enfocados a la santificación personal. Y punto y seguido, hacen agradable al alma a los ojos de Dios. Esa es la característica. Si la hacen agradable a los ojos de Dios, pues es porque la santifican. Porque de ser un alma diablillo, ahora es un alma santa, ¿verdad? Entonces, la gracia grata es un agente externo que viene y se deposita en el alma. Es algo externo. Ya vimos esto en la primera clase. ¿Se acuerdan que la gracia es algo externo al alma que viene y se deposita al alma? Entonces, la gracia grata es un agente externo, algo raro que viene y se deposita en el alma. Sí es algo,
no es nada más una emoción o una sensación o algo dentro de lo moral o un estado de ánimo, no, sí es algo, es sustancia creada que viene y se deposita en el alma. Por ejemplo, cuando vas a hacer un pastel, tú le puedes echar pasas, coco, nueces, buena vibra, ánimo y entusiasmo, pero sí nos damos cuenta que lo que cambia el sabor son el coco, las pasas y las nueces. La buena vibra, el ánimo y el entusiasmo, nadie se va a dar cuenta si le echaste o no. Aquí estamos hablando de que es algo no físico, sino algo real que va directamente sobre el alma. No es nada más una porra que te echa Dios, ándale mijo, échale ganas, acá te espero. No, te está dando algo, una sustancia que se añade al alma y que transforma al alma. Pensemos en el royal que se le pone al pastel, o en la levadura que se le pone a los tamales, no llevan levadura. y menos los oaxaqueños. Bueno, imagínense la levadura que se le pone al pastel para que esponje. No es lo mismo. Si se le olvida aquí a Cuquita ponerle la levadura al pastel, va a salir una galleta, un polvorón y no un pastel. El pastel hace que la masa se transforme y deje de ser lo que era y sea algo nuevo. Esta gracia, que es la gracia grata, viene y transforma la sustancia del alma, viene y cambia el alma, la modifica de algo que era a algo que ahora es. En pocas palabras, la hace santa. Es un ingrediente que se añade sobre el alma, directamente sobre de ella, se deposita allí. Entonces, la gracia grata la gracia grata, al principio, el alma no posee la gracia grata y por lo tanto no es digna ni siquiera de la mirada de Dios. Después viene el alma, recibe la gracia grata y la sustancia del alma se ve transformada. Por lo tanto, el alma que posee la gracia grata se embellece y se hace digna de los ojos de Dios. Sí es cierto, yo puedo ver un pajarito en el piso tirado porque lo atacó un gato, y entonces agarro al pajarito, lo llevo a la casa, lo curo y le doy su comidita y todo, y a las 2 semanas ya está bien el pajarito. Sí podemos decir que el pajarito pues Dios lo socorrió con que yo haya ido sí, pero este tipo de ayuda no es la que recibe el alma. Aquí estamos hablando de que la mirada que recibe de Dios, el alma que ya es grata, es una mirada sustancialmente de amor, en donde Dios puede ver a esa alma ya como un igual, casi, porque esta alma ahora es santa. Entonces, la gracia grata viene, esto no lo habíamos dicho nunca, la gracia grata viene y complementa al alma le da algo que la complementa, para lo cual estaba diseñada. Miren, el alma está hecha para el cielo, el cuerpo no, el cuerpo aquí se queda, el cuerpo no soportaría la vida celestial. El alma así pequeñita, minúscula como es, si nos imaginamos el universo completo, si nos imaginamos el tiempo completo, la materia completa, el espacio completo, toda la inmensidad del universo, que es inmensamente grande, inmensamente con mucha materia, con mucha energía, y ahí sí hay energía, ¿sí? Pues ese universo a Dios le cabe aquí en la bolsa, así, lo puede agarrar y lo mete aquí. Al niñito Jesús lo agarra y juega así con él, el universo, hablando de la dimensión de Dios con la dimensión del universo. Pues imagínense nosotros, la simpleza de nuestro cuerpo, la simpleza de nuestra alma, pero esa simpleza de nuestra alma, así pequeñita como está capacitada y dotada y hecha además expresamente para ser un habitante digno del cielo. En el cielo ya hay habitantes, en el cielo ya hay almas que viven allá y habitan allá y ven en el cielo su estado natural de vida. Nuestra alma, aunque estemos todavía aquí en la tierra, está diseñada para el cielo, pero le falta un ingrediente.
esa alma, así como está en pecado, y voy a hablar de manera general, esa alma que nosotros poseemos en el estado humano, normal, natural, aunque poseamos la gracia santificante, necesita ser transformada para poder ser habitante del cielo. Ese ingrediente que le faltaba, eso que le falta para que el alma sea completa, es la gracia grata. Ese ingrediente que le faltaba para que esta alma que nosotros poseemos sea no solamente digna, sino capaz de vivir en el cielo y ser un habitante del cielo para toda la eternidad de tiempo que resta, eso que le falta es la gracia grata. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario? Entonces, la gracia grata santifica al alma. Y la única forma mediante la cual el alma puede entrar al cielo es con ese ingrediente santificante. Se requiere ser santo. Santo significa digno de Dios, propio de Dios y que le pertenece a Dios, que viene y regresa a Dios, que es hecho por Dios, para Dios y para Él. ¿Sí? Eso significa santo. Entonces, esta gracia que viene y se deposita sobre el alma, la hace digna y además la capacita para llegar al cielo. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Esto lo pueden revisar con más calmita en el tema, pero en pocas palabras eso es lo que dice. ¿Alguna pregunta? Vamos a ver entonces los dos tipos de gracia grata que existen. Hay dos tipos de gracia grata. Una, la más conocida, o por lo menos de voz popular, la más conocida, que es la gracia santificante. Y la otra, que la vamos a ver hoy, que es la gracia actual. ¿Habían escuchado, fuera de estos cursos, el nombre de gracia actual? ¿No? Pues no, la verdad es que no es conocida. Pero es una gracia tan común en todos nosotros, la vamos a comenzar a revisar. Entonces, la gracia actual es la primera de las gracias de orden superior. Hay dos gracias de orden superior, la actual y la santificante. La santificante es la gracia suprema y la gracia actual está ligeramente abajo de la gracia santificante. La gracia santificante es una gracia superior. La gracia actual está abajito de la gracia santificante, pero es una gracia muy importante. Vamos a revisar de qué se trata. Entonces, tema 11, gracia actual. Okay. Este pasaje de Mateo 4, espero que esté bien, es el mejor ejemplo de gracia actual. Dice, así de sencillo: de inmediato, dejando las redes, lo siguieron. Esta es palabra de Dios. ¿A quiénes se refieren en este pasaje? ¿A quiénes? Específicamente en esta parte del Evangelio, a Pedro. ¿Sí? Alguien más, no recuerdo quién, pero a Pedro. De alguna manera, ustedes saben la historia, la conocemos, llega el encuentro donde Jesús encuentra a Pedro. Y todo lo que ocurre, de que ahora lanza las redes y todo esto, y le dice, sígueme. Y Pedro y los que le acompañaban, dejando las redes, lo siguieron. ¿Lo siguieron por qué? ¿Porque ya eran santos? No, porque recibieron una gracia actual. La gracia actual, la palabra actual, es en latín. En español sería la gracia para actuar. ¿Sí? Pero se le conoce como gracia actual. La gracia actual es entonces una gracia para actuar, que te da Dios de manera que tú ni siquiera sabes cómo. Ese día Pedro ni siquiera sabía que iba a ser apóstol, ni que iba a seguir a Jesús, ni que lo iba a seguir ya para toda la vida. Ese día Pedro salió de su casa y le dijo, ahorita vengo vieja, ya me voy vieja, ya regreso vieja. Pero ni sabía, Pedro y Santiago, ni sabía que Jesús le iba a aventar una gracia actual, de esas que mueven al alma, y le iba a decir, sígueme. Y él, dejando las redes, sin saber cómo, sin pensarlo, de manera automática, pero sí
voluntariamente, porque yo pude haber dicho, no hombre, espérame, yo entro a las 2, salgo a las 8, tal vez ni siquiera que sean las 8. No, dejando las redes lo siguieron. Entonces una gracia, las gracias actuales son aquellas gracias que Dios inyecta sobre, ahorita vamos a ver la definición, pero son aquellas gracias que Dios inyecta y no para de inyectar sobre todas las almas para seguirlo. Y sí van sobre el alma, no van sobre las emociones. Hace 8 días vimos los carismas, y los carismas van sobre el alma, pero actúan sobre las emociones. El que expulsa demonios, el que habla lenguas, todo eso no interfiere para nada con su estado de alma. Pero en este caso, las gracias actuales llegan, Dios las da sobre las personas, y las personas comenzamos a actuar como loquitos, y lo hemos vivido. Vamos a ver cómo es esto. Miren, el alma es como un coche. Vamos a poner un ejemplo. El alma es como un coche. El coche, para moverse, necesita un motor. Ese motor es la gracia santificante. Imagínate que tú vas y compras un coche, te dicen, mira, está este Suru, cuesta, ya está usado, pero no sé, cuesta 100,000 pesos. Tú dices, no, pues nomás traigo 40, sí, cómo no. Quítenle el motor, llévate el coche. Tú dices, sí, sí me lo llevo. ¿De qué te sirve el coche si no tiene motor? ¿Verdad? Si el coche es el alma, el motor del coche, para que el coche se mueva, es la gracia santificante. Pero los que saben de mecánica, hombres o mujeres, hay mujeres que saben mucho de mecánica, saben que hay un motor que enciende el motor del coche. ¿Sí sabían eso? Hay un motor pequeñito que tiene un nombre especial, que es el que hace que el motor grande comience a funcionar. Entonces, está el coche, que es el alma, está el motor grande, el que tú destapas el cofre y ves ahí todo el motor. Esa es la gracia santificante. Pero ahí metido abajo en alguna parte, el experto sabe dónde, hay un segundo motor. ¿Ese motor cómo se llama? Es la marcha. Es un motor chiquito como de licuadora, que es el que da el arranque inicial para que el motor grande comience a funcionar. Así lo hicieron, la verdad no sé por qué, pero así los hicieron. El motor grande es la gracia santificante, y hay un segundo motor chiquito que es la gracia actual, que es la gracia que pone en acción a la gracia santificante. La gracia santificante no se mueve si no tiene la gracia actual. Así está diseñado por Dios, no el coche sino el alma, ¿sí? Así está diseñado por Dios, que se requiere un motor inicial, un chispazo inicial para que la gracia santificante comience a funcionar. Y obviamente ese motor inicial, esa gracia santificante, esa gracia actual inicial, la da Dios. Entonces Dios, sobre todos los hombres, comienza a tocar, estés en estado de gracia o en estado de pecado, seas cristiano o católico practicante o no, seas devoto o estés alejado, estés bien casado o no, estés en la iglesia católica o en una iglesia protestante, estés bautizado o no estés bautizado, conozcas o no conozcas a Dios, hayas escuchado o no alguna vez de Jesucristo, esta gracia Dios la riega sobre todo mundo. Sobre todo mundo va y toca, al católico, al musulmán, al budista, a todos los está tocando, para que el alma comience a funcionar. Entonces, ¿queda un poquito claro el esquema de los coches? ¿Sí? El alma es el coche, requiere el motor, que es la gracia santificante, pero la gracia santificante, para moverse, tiene un motor pequeñito inicial, que se llama gracia actual. Entonces, vamos a ver ya la definición de gracia actual. La gracia actual es un influjo sobrenatural. Influjo quiere decir que es algo transitorio, ¿sí? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si agarras una maceta, un rosal o una malva? Me acuerdo yo de las malvas que mi mamá tenía. Si agarras un rosal, lo sacas de la maceta con raíz
y lo metes dentro de un tambo con agua hasta abajo y ahí lo dejas para siempre, se ahoga. Y tú puedes decir, pero ¿por qué? Si el agua es la vida y necesita... Pues sí, pero no es el estado natural del rosal o de la malva. Es decir, el rosal necesita chorritos de agua para mantenerse vivo. Entonces, influjo significa que es así, chorritos de agua que necesita el rosal. Ese es así un influjo que proviene de Dios y es sobrenatural, no es algo natural en el alma. Dios está mandando influjo sobrenatural y transitorio. Transitorio quiere decir nada más por momentitos. Si Dios llega y te toca así en las profundidades de tu cuerpo, ¡paz!, desaparece Cintia. Y yo es Cintia. ¿Sí? Por eso Dios llega y nada más da tocaditas, para que Cintia quiera cambiar su estado de vida de pecado, como lo tenemos todos, al estado de gracia. Entonces Dios te da tocaditas, por eso es transitorio. Entonces es un influjo sobrenatural y transitorio de Dios. ¿Dónde? En el alma, específicamente en las potencias del alma. ¿Se acuerdan que el alma tiene dos potencias? ¿Cuáles son? Entendimiento y voluntad. Es decir, el alma tiene la capacidad de entender con el entendimiento. El alma tiene la capacidad de entender todo su entorno espiritual y sobrenatural, y tiene la capacidad de operar y de moverse en su entorno espiritual y sobrenatural. Entonces, está una persona en estado de pecado. Viene Dios y da un influjo sobrenatural, momentáneo, o en el entendimiento o en la voluntad, y entonces ese motor pequeñito hace que el alma se comience a mover, y ya depende del hombre si va y busca la gracia santificante para mantenerse siempre en movimiento. Pero ese es el chispazo inicial que da Dios hacia el alma del hombre, ¿sí? ¿Y eso para qué? Para efectuar una acción saludable. No hemos dicho que es un acto saludable. Eso apúntenlo, más adelante lo vamos a ver, pero apunten. Un acto saludable, en teología de la gracia, acto saludable es una acción que te da la gracia santificante. Acto saludable es una acción que te da a ti la gracia santificante. Los sacramentos, por ejemplo, ¿sí? Si estás en estado de pecado, lo que regenera para ti son los sacramentos. Lo que regenera para ti la gracia santificante son los sacramentos, si estás en estado de pecado. Entonces, aquella persona que está en estado de pecado, viene Dios y da un toquecito en el alma para que esta persona se le despierten los deseos de llevar a cabo un acto saludable que le regrese la gracia santificante. Es decir, Dios da un toquecito en el alma para que a este cristiano le den ganas de ir a confesarse, si está en estado de pecado. Si está en estado de gracia, por eso el primer inciso es para conseguir la gracia santificante. Si ya está en estado de gracia, ese toquecito es para mantener el estado de gracia. Está el cristiano bien confesadito, bien comulgado, bien comportadito, y se le presenta la tentación. Entonces allí se necesita que Dios venga, porque el hombre solo no puede. Que Dios venga y dé un toque en el alma. Ella tiene la gracia santificante, pero viene Dios y da un toquecito en el alma para que a ese hombre le den ganas de conservar el estado de gracia. Entonces es para conservar el estado de gracia. Más aún, está el cristiano bien confesado, bien comulgado, que se ha mantenido en su estado de gracia, y entonces viene Dios y le da otro toquecito para que incremente su estado de gracia, y esta persona le den ganas de seguir en el estado de gracia y cultivando la gracia. Entonces, la gracia actual es aquel toquecito que Dios da sobre el hombre, primer caso, para conseguir
bueno, para que le den ganas de conseguir la gracia santificante, para mantener su estado de gracia y para incrementar y mejorar o perfeccionar su estado de gracia. Entonces la gracia actual sirve para estas tres cosas, pero son gracias dadas por Dios y en todo momento viene y toca al hombre. ¿Sí queda claro? La verdad es que todos hemos sentido estas gracias. Tú puedes identificar, déjenme ver si es la que sigue. Miren, aquí está el diagrama. Está Dios con poder, sabiduría y voluntad, y está el alma. Entonces Dios inyecta de manera momentánea una gracia actual en el alma. Ahí es donde se inyecta, ¿sí? Dios viene e inyecta de manera momentánea, de manera transitoria, no permanente, porque nadie puede soportar el dedo de Dios constante en el alma. Tiene que venir Dios y con mucho cuidado, casi que le dice el padre al hijo: ve, hijo, pero con cuidado, porque mira, están que se deshacen. Tócalos muy poquito, nomás lo suficiente para que le den ganas a regresar, ¿sí? Y entonces viene Dios y toca así, como quien mete y saca el dedo del agua, así nada más, para que al alma, al hombre, le den ganas de regresar. ¿Alguna pregunta, Vero? ¿No? Este es el mejor ejemplo. Está el hombre ese en el hospital, ya murió, el de este tip, 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 ya está, ¿sí? Y entonces el médico, la enfermera dicen: rápido, tráiganse la cosa esta, ¿cómo se llama? Resucitar. Bueno, los sesos, tráiganse los sesos, le echan como un gel, yo he visto, no sé para qué. Le echan como un gel, le encueran así el pecho, porque no va sobre la... Se los ponen y le dan un trancazo de electricidad al corazón, a ver si el corazón regresa a la vida. Lo hemos visto en las películas, ¿sí? Lo hemos visto en las películas que ya está muerto el muertito, a lo mejor lleva 1 minutito, 2 minutitos, el alma está muerta, es el mejor ejemplo, y entonces llegan y con un resucitador le dan un trancazo de electricidad a ver si regresa a la vida. Esa es una gracia actual, es un buen ejemplo de gracia actual. El alma está muerta, bueno, no es el mejor término, el alma está inactiva, el alma no está operando. Y entonces la gracia actual viene y da un trancazo sobre el alma, a ver si el cristiano aquel recapacita, a ver si el cristiano aquel despierta de su estado de pecado y por aquel deseo momentáneo que Dios inyecta en su corazón, en su alma, a este le dan ganas de regresar. Ese es un buen ejemplo de gracia actual para cuando aquel ya está muerto. Pero para aquel que ya está vivo y tiene la gracia santificante, pues necesita vitaminas. Entonces las gracias actuales son para resucitar al que está muerto, pero para darle un mejor estilo de vida de santidad también al que ya tiene la gracia santificante. ¿Sí está claro? Entonces son los dos tipos. Aquí ya de entrada podemos hablar de 4 tipos de gracias. A ver, ¿quién me las dice? Las primeras, te voy a regresar. Va a haber entonces gracias actuales que vayan sobre el entendimiento, gracias actuales que vayan sobre la voluntad del alma. Allá van 2 tipos. No, todas son internas, son gracias actuales ya internas. Las gracias actuales, entonces, aquí, de acuerdo a este diagrama, hay 2 tipos: las que van sobre el entendimiento y las que van sobre la voluntad, pero también aquellas que son para resucitar al alma o aquellas que son para mantenerle la salud al alma. ¿Sí? ¿Está complejo? Entonces, está por decir algo que para tonificar el alma, digamos. Sí. alguien que está vivo supuestamente, pero está como, bueno, ya no escucha, ahí el alma, ¿qué pasa con el alma? O sea, el alma sí, por decir, nos ayuda a pensar, por hacer ese comentario. Alguien que está en el hospital, inconsciente, ¿sí? Está inconsciente,
Él no puede responder ni siquiera para comer, por eso lo tienen con sonda. Y a veces ni siquiera para respirar bien, por eso lo tienen oxígeno. Y a veces ni siquiera para que su corazón palpite bien, por eso le ponen un marcapasillos o algo allí que yo no sé. Pero está vivo, conserva su estado de gracia que tenía. Si está en pecado, está en pecado. Si está en gracia, está en gracia. Pero eso es otra cosa, nomás quise responder la pregunta. Bien. A ver, continuamos. Entonces, la gracia actual es un influjo momentáneo, muy de trancacito, de manera momentánea, no constante ni permanente, sino momentáneo. Es un influjo que viene de la voluntad de Dios, no depende de tu voluntad. Por eso Dios le da la oportunidad al villano, al pecador, al blasfemo de regresar, porque aún a aquellos Dios le está dando influjos pequeñitos, momentáneos en su alma para ver si le dan ganas de regresar. Es entonces un influjo momentáneo que depende de la voluntad de Dios. Y déjenme decirles que vivimos en un mar de gracias actuales. Siempre, en todo momento están llegando gracias actuales. Yo les puedo decir que hay más gracia actual en el mundo que gracia santificante, si las quisiéramos cuantificar. Porque en todo momento al converso y al no converso, al creyente y al no creyente, al sano y al pecador, le están llegando en todo momento muchísimas gracias actuales, pero no las aprovechamos. Aprovechamos una de aquellas, de repente una, de repente otra, donde decimos, sí, tiene razón Dios, yo debería mejorar, yo debería cambiar, voy a regresar, voy a hacer este propósito, voy a enmendarme, voy a hacer esto. Pero eso nos pasa una vez al día, una vez a la semana. Pero las gracias actuales llegan así como lluvia en todo momento sobre toda la humanidad. Entonces dependen de la voluntad de Dios y no interviene para nada el que se dé la gracia actual de la voluntad del hombre. El hombre no lo está solicitando, ni siquiera tiene tiempo de solicitarlo, porque están cayendo en todo momento esas gracias actuales. Esas gracias actuales están lloviendo de manera pareja sobre todo mundo, porque todo mundo las necesitamos. Depende solamente de la voluntad de Dios y están al margen de la voluntad del hombre. ¿Sí, Roselia? Y entonces esas gracias se pierden, como dices, hay más gracia actual que santificante, pero si lo pudiéramos cuantificar, y toda esa gracia que el Señor derrama en todos los hombres se pierde. ¿Qué pasa con esta gracia? La gracia actual que se derrama sobre toda la humanidad, muy poca se aprovecha. Por ejemplo, ahora, en tiempos de crisis moral, en tiempo de crisis religiosa, en tiempo de crisis social, hay mucha bendición que Dios da, mucha gracia actual sobre todo México, sobre todo el mundo, pero muy pocas se aprovechan y son influjo momentáneo. Se desaprovecha, se pierde la gran mayoría, no da fruto. ¿De qué depende de que uno no las aproveche? De tu disposición. ¿De qué pregunta Cintia, que de qué depende de que uno pueda sacar provecho? De tu disposición, de que abras el corazón. Pero ese abrir el corazón es fruto de una gracia actual. De que digas, sí, a ver, voy a estar pendiente, voy a estar receptivo, voy a estar deseoso. Y ya ese decir, voy a estar pendiente, receptivo y deseoso, ya es una gracia actual. ¿Sí? Pero sí hay momentos en donde Dios no se mide y manda una gracia actual de aquellas que cambian tu vida, sin estar todavía en estado de gracia santificante, sino que en estado de pecado, incluso una sacudida de amor o de dolor o de tristeza o de bonanza o de bondad o de lo que sea, y sientes el sacudido de Dios, y todo con el fin de regresar a Él o de mantenerte con Él
o de tener más deseo de estar con Él. Entonces las gracias actuales siempre están presentes, dependen solamente de la voluntad de Dios y están al margen de la voluntad del hombre. Y como van directamente sobre las potencias del alma, de repente puede pasar, fíjense, ¿qué pasaría si en este momento, ahorita que estamos aquí sentaditos, Maricruz recibe una gracia actual de esas que sacuden el alma directamente sobre el entendimiento de su alma? Pasaría que en cierto momento, por fracciones de segundo, o 2 o 3 o 4 segunditos, dirías: ay, es que Dios me dijo, o pude entender que murió por nosotros. Pues todos lo entendemos, pero de alguna manera en Maricruz, por el dedo de Dios, en el entendimiento del alma, vio la importancia sustancial y sobrenatural de que haya muerto en la cruz, de una manera diferente de como nosotros lo vemos, porque lo vemos nosotros racionalmente, y sobre ella llegaría un influjo sobrenatural que le despertaría el alma por unos breves instantes, y vería ella la magnitud de haber muerto en la cruz, y a lo mejor hasta rompería en llanto, y le diría: Carmen, ¿qué te pasa? Es que murió en la cruz. Ya lo sé, sí, pero ella lo vio en su corazón. Y si de repente en cierto momento Jorge está así cenando con su esposa en su casa, los taquitos de aquí enfrente que están muy ricos, y llega Dios y toca sobre la voluntad de su corazón, de su alma, toca sobre la voluntad de su alma, y de repente él no sabe ni por qué, y se siente amado por Dios. Y en ese amor de Dios ve diferente el amor a su esposa, ve diferente el amor a sus vecinos y a sus compañeros de trabajo. Y no es más que Dios llega y hace así por unos instantes sobre la voluntad del alma de Jorge. Y de manera sobrenatural, que él no puede ni explicar, ni echar a andar, ni extender el momento, porque él quisiera extender ese momento. No, es momentáneo, para que a él le den ganas de regresar o de mantenerse con Dios. ¿Sí? Por eso es que van sobre las potencias del alma, para que se pueda esto mover hacia un acto saludable. ¿Sí? Entonces, la verdad es que sí podemos identificar aquellos momentos sobre los cuales vienen gracias actuales a nosotros. Los que hemos ido, por ejemplo, a los retiros de querigma, o los que hemos ido, bueno, yo no he ido a Roma a ver al Papa, o cuando vino el Papa, o cuando hay en los tiempos, en los momentos litúrgicos fuertes de Cuaresma, Semana Santa, de Navidad, de Adviento, donde principalmente allí el corazón está dispuesto, sí podemos identificar momentos, lugares, emociones y decir: es que yo me acuerdo de ese momento, y en ese momento mi alma sintió cosas sobrenaturales. Y es que el alma, fíjense lo que ocurre aquí, si la persona ya está en estado de gracia, el alma está acostumbrada a vivir aquello, pero está desconectado con el cuerpo. Entonces la gracia actual genera una conexión momentánea entre el alma y las emociones del cuerpo, porque el alma en estado de gracia ya está acostumbrada a vivir así, pero las emociones del cuerpo no lo perciben. El alma en estado de gracia está acostumbrada, y si es un estado de gracia prolongado ya de días, de semanas, de meses, de constancia en los sacramentos, que aunque caigas vuelves a levantarte y te mantienes en un estado de gracia constante, el alma está acostumbrada ya a vivir así, pero el alma está desconectada de las emociones del cuerpo. Lo que hace Dios, por así decirlo, es que permite que en algún momento, para el que ya está en estado de gracia, haya una conexión con tus emociones, y termines llorando, y termines chinito, y termines amando, y termines deseando más de Dios. Y todos lo hemos experimentado. Entonces, tú puedes identificar en qué momento se recibe una gracia actual. Tú puedes identificar en qué momento Dios te está llamando y te dice: ven, regresa,
no estoy yo aquí, regresa conmigo. Por muchos caminos, por muchos mecanismos, Dios te habla, Dios te sonsaca para lo bueno y te está invitando. Y tú puedes entonces identificar, y ya lo estás haciendo en momentos especiales, que allí en ciertos momentos se está derramando una gracia actual que está siendo eficaz en tu alma, porque siempre existe. Pero sí puedes tú identificar cuando te conmueves, cuando lloras, cuando te dan ganas de regresar a Dios, cuando te dan ganas de amar al prójimo. A mí una vez, me acuerdo, le digo a mi esposa, estábamos, híjole, yo creo que era una fiesta de aquí de la parroquia, pero todavía no era de la señora de Nuestra Señora de Czestochowa. Se llamaba la parroquia Cristo Resucitado, ¿te acuerdas? Que estaba el padre Chuy Servín, ¿se acuerdan? Sí. No, pues yo hice la primera comunión, yo creo que tenía 7 años, 8 años, y hubo una misa concelebrada. No, hombre, a mí me dieron ganas de ser padre, pero como por 2 minutos. Entonces son momentos que se quedan guardados en tu alma. Y tú puedes entonces, a partir de ahora, porque además sí lo has hecho, pero a partir de ahora con conocimiento de causa decir, aquí tengo una gracia actual, aquí está otra, y la voy a aprovechar. Porque es como si pasaran una lluvia de Dios y las que llegan y te mojan y caen, aprovecharlas. Porque Dios quiere que regreses. ¿Sí, Rosalía? No sé si me había confundido. Es cuando decimos que son como emociones del Espíritu Santo. Las gracias actuales son gracias de emoción. Y ese es el término correcto. Moción quiere decir de movimiento. ¿Sí? Y sí, se las atribuimos al Espíritu Santo, por ahí vimos hace 2 o 3 clases que todas las gracias vienen de la Santísima Trinidad. Se las atribuimos sanamente al Espíritu Santo, ¿sí? Y el Espíritu Santo entonces te da mociones, trata de ponerte en movimiento espiritualmente. Ajá. Entonces el Espíritu Santo comienza a derramar aquella gracia que Jesucristo ya ganó para ti en la cruz. Porque esta gracia, junto con las demás, forman parte del grupo de gracias de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, para empezar, son disponibles para todo el mundo. Es decir, el día de hoy se están derramando gracias actuales aquí, en todo momento. Se están derramando gracias actuales en el grupo que está aquí arriba. Se están derramando gracias actuales en la junta que está acá atrás del Rosario Viviente. Se están derramando gracias actuales en mis hijos que se quedaron ahorita viendo la tele. Se están derramando gracias actuales en la gente que camina en la calle. Se están derramando gracias actuales en aquellos que están ahorita en oración y en los que no están en oración. En los practicantes y no practicantes. Mi esposo tiene mucho que no se acerca. Sobre él también hay gracias actuales. Él debe aprovecharlas. Pero sobre él también hay gracias actuales. El practicante y el no practicante. Sobre el bautizado y el no bautizado. Es decir, estas gracias actuales van fuerte también sobre los no bautizados. O sobre las... Aquí no dice... o sobre las sectas. Estas gracias actuales, de alguna manera, hace algunos años, los grupos pentecostales se dieron cuenta que si se ponían a decir Espíritu Santo, socórrenos, Espíritu, y te hacían un grupo grande y con música, y entraban en oración, Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven, el Espíritu Santo no se resiste y comienza a derramar gracias. Las gracias actuales son las que mantienen y soportan a los grupos religiosos fuera del catolicismo. Si han visto los videos o las películas o los programas de la iglesia pentecostal o de los grupos carismáticos en Estados Unidos, o los que bailan no sé qué en Estados Unidos, ¿sí? O en Jamaica o en algunos otros lugares, en donde esas gracias de grandes emociones son los que los mantienen. Ellos no tienen gracia santificante,
porque la gracia santificante nada más viene del sacramento, y el sacramento es propio de la Iglesia Católica, salvo el bautismo. Pero entonces estas gracias mantienen vivas y hirviendo y en movimiento a las iglesias protestantes. Sí, Miguel. Dice que todas la tienen, No, los protestantes que bautizan trinitariamente, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, están disponibles para todo el mundo. Están disponibles en todo momento. Aún dormido, sí. Por eso de repente tienes sueños así que son sobrenaturales. Digo, también puedes tener sueños raros, que esos no vienen de Dios. Pero aquellos sueños en donde vas a tener, por ejemplo, los que dan catecismo, los que dan instrucción catequética, al siguiente día tienen un retiro o un tema importante y se encomiendan a Dios, se duermen y en la noche reciben 2 o 3 señalitas. Pues son gracias actuales que vienen de Dios. Entonces en todo momento se están derramando las gracias actuales y son unas gracias que vienen y tocan las emociones. Por eso podemos decir que son gracias que están a flor de piel. Vienen y conectan el sentimiento del hombre con el alma del hombre. Vienen y conectan lo humano con lo divino. Así dice en una parte del pregón pascual. ¿Qué noche tan dichosa donde se conecta lo humano con lo divino, donde el hombre se conecta con Dios. Viene Dios y conecta con la parte más baja del hombre, que son sus emociones, pero es lo que hace que el hombre se mueva. Las emociones, las sensaciones. Por eso este tipo de movimientos carismáticos, querigmáticos son muy importantes, porque la gente viene y se sacude. Conectan la actividad del alma con las emociones, es lo que estoy diciendo, ¿sí? Entonces, también, bueno, ya lo dije, estas gracias son el corazón de la iglesia pentecostal. Las iglesias de orden pentecostal, yo no sé mucho de esto, pero estos hermanos separados que se mueven y hacen sus congresos y hay sanaciones y hay conversiones, y aquel ya no se hablaba con sus hermanos y ahora ahí se habla, y ahí los esposos se perdonan, cuando por fuera no se podían perdonar. Van allí y los esposos se perdonan y el otro avienta la silla de ruedas porque ya puede caminar. Sí, eso ocurre. Eso ocurre, es real, y ocurre muy principalmente en este tipo de iglesias, porque ellos necesitan ver esto. A partir de ese momento, a partir de que llega la gracia actual en tú y yo que somos bautizados y somos practicantes, a partir de que llega la gracia actual y te mueve el corazón, entonces Dios te dice: ya moví tu corazón, ya moví tus emociones, ¿quieres seguirme? Ahora será por fe, no por emociones. Las iglesias de este orden pentecostal, carismáticas, necesitan estarse moviendo porque no tienen el sacramento. Nosotros que tenemos los sacramentos, de alguna manera Dios te dice: ya fui, te moví, sacudí tu corazón, lloraste y me pediste perdón. Ahí te va mi gracia santificante, que te va a hacer sentir nada, pero por fe me seguirás. Sí, nos damos cuenta cómo funciona entonces esto. Pero gracias a Dios existe ese sacudir de Dios hacia el hombre, que viene y cuando estás en el pozo, en pleno lodo, viene y te sacude, te limpia y momentáneamente te hace llorar y regresar al Padre. ¿Sí nos queda claro? Preguntas, sí. Entonces, ¿es solamente que esté en el pecado o también en estado de No, también en estado de gracia. Incluso miren, por ejemplo, los santos muy santos, claro que necesitan también las gracias actuales. Que si nada más en estado de pecado. No, funcionan en todo momento, también en estado de gracia. Los santos muy santos necesitan las gracias actuales. Yo llegué a ver al padre Juan Ramón, que para mí es un ejemplo de un buen hombre, así con las lágrimas de amor hacia sus papás, hacia sus hermanos, pues son gracias actuales, para que se convierta. Él está converso, para que continúe en el camino de la santidad y la conversión. Yo he visto al padre Bonfillo, que también para mí es una persona honorable, cuando habla de su mamá, de la historia de cuando él vivía en Michoacán y llegaron los seminaristas por él,
se le rasga la voz, se le hace nudo, como tú y yo lo hemos sentido, y son gracias actuales. Entonces las gracias actuales caen, por eso dice, en todo momento. ¿Más preguntas? Cuando los evangélicos están cantando y haciendo todas esas emociones, sí, sí. Y por eso, lamentablemente, pero bueno, así es y así Dios lo ha permitido, el esposo de aquella que está metida en el templo y su esposo allá, rejego, de repente van y le tocan la puerta y se lo llevan allá, y pues allá siente cosas que aquí no siente. Sí, así es. Sí, así es. Y van y se mueven allá muy fuerte las fibras emocionales. Aquí funcionamos por fe, que es de orden superior la gracia que necesitamos para la fe, que es la santificante, que la gracia actual. Pero la gracia actual es la llave muy sensible y muy humana que Dios te da para regresar al camino. Pero fíjate, César, qué importante es lo que estás comentando, porque lamentablemente, como Iglesia Católica, buscamos más Lo sensible, lo espectacular, señales visibles. Ándale, buscamos, o sea, lamentablemente eso es lo que buscamos. Y cuando realmente no, nuestra gracia va más allá, Sí, más allá. sí. Eso nos sirve que realmente, como dice, ¿no? En la infusión del Espíritu Santo no esperes a que te caigas, no esperes grandes. Son cosas que el Espíritu Santo trabaja internamente, que tú desconocerás a lo mejor hasta el día que llegues a la mente de Jesús. Sí. Entonces es como quedarnos en esa parte tranquilos y como dices, por fe creer al Señor. Pero sí, el hombre necesita ese trancazo. Y entre más está metido en el fango, más fuerte necesita hacer el trancazo. Miguel. Entonces, todo sentimiento que yo puedo percibir de amor, cariño, caridad, lo que quieras, tengo que verlo desde que es una gracia. No, o sea, tú puedes fácilmente identificar un estado normal de amor, pero sí hay momentos de amor sobrenatural o de emoción sobrenatural que te hace nudo en la garganta, que te hace llorar y que te hace desear ser una mejor persona. O sea, sí divido la parte humana, por así decirlo, Sí. de ese momento, de Sí. esa gracia que doy. Sí. Es que también dice la palabra de Dios que no podríamos ni siquiera pronunciar la palabra Señor si no es bajo el influjo del Espíritu Santo. Y es esa gracia actual de poder, ante las dificultades, decir Señor, ayúdame, o ante los problemas o ante situaciones que se nos presentan, decir, ay, yo quisiera ayudar a esta persona, y ahí ya está la gracia. La gracia actual está operando en todo momento. De hecho, se le llama en plural. Las gracias actuales están operando en todo momento. Siempre, en todo momento hay, y es disponernos. Y sí valdría mucho la pena entonces saber que existen estas gracias y saber que existen estos recursos, como para que con nuestros hermanos que no están muy acercados, o que están renuentes, o que están medio en la duda, buscarles algún mecanismo mediante el cual puedan llegar a lugares donde se accese de manera significativa a la gracia actual. Yo veo los retiros de querigma, pero hay otros elementos, ¿sí? Los cuaresmales, de repente, los cuaresmales son afuera, allí en la cuadra, en la calle, en la cochera, y llega el viejito que veíamos todos los días que pasa por sus bolillos y su carne para comer, y uno piensa que es un ser humano normal como nosotros, ¿verdad? Y de repente llegan los cuaresmales y empieza a llorar y a ver un cambio en su vida, porque él encontró allí un momento en el cual su corazón se movió, su alma fue tocada. Entonces, sí es bueno poder ubicar nosotros en pro de ayudar a nuestros hermanos y en pro de identificar para nosotros mismos esos momentos importantes. Yo me acuerdo hace a lo mejor unos 15 años, ¿sí? Para mí el pregón pascual, el que se canta en la vigilia pascual, me sacude, y desde entonces lo tengo así, ahí más o menos grabado o en hojas,
y me sacude. Obviamente la misa pascual de la resurrección, obviamente los momentos fuertes que son el lavatorio de los pies, la Navidad, las festividades de la Virgen de Guadalupe, son momentos en donde, bueno, cada quien tiene sus momentos. A mí se me mueve mucho el alma en esos momentos. Me acuerdo una vez cuando yo era muy pagano. ¿Se acuerdan del programa ¿cómo se llama? El que pasaba en el radio, el Pelón Franco, ¿qué? René Franco, todos lo conocemos. No creo. Todos en mi casa. Bueno, es un conductor de radio y de televisión, René Franco. Él una vez en un programa de radio que pasaban a las 2 de la tarde, cuando salió la película de la Pasión de Cristo, la de Mel Gibson, él dijo: yo fui y compré la película de Mel Gibson de la Pasión de Cristo. Y él estaba en el programa con 2 o 3 personas que eran los que hacían el programa. Era así como de revista de comentarios de la farándula, de esos bonitos. Cero gracia actual. Bueno. Entonces René Franco dice: yo fui y compré la película de la Pasión de Cristo. Y le dijo su compañero de micrófono: ¿a qué la compras? Entonces él dijo: por si alguna vez necesito verla. Y el otro dijo: ¿quién va a comprar? Vénganse, vamos, palomitas, hot dogs para poner la película. Dice: no, la compré porque en algún momento la voy a necesitar ver. Entonces todos podemos ir accesando, cada quien, y hacer su lista. Con esto yo regreso, con esto yo regreso, con esto yo regreso. Porque son gracias que son para eso, para regresar. Y también es un doble compromiso, porque si Dios te permite identificar aquellas 5, 8 o 10 cosas con las que te hacen regresar, ay, nanita de ti si no las usas. Porque Dios te permite clarificar en tu mente y en tu deseo que con aquel pregón pascual, o que con aquella oración, o que con este acto externo, tu alma se mueve y regresas al camino correcto. ¿Sí? Más preguntas. Cuando una mamá ora mucho por un hijo descarriado, por ejemplo, lo que se derrama en el hijo para la conversión son gracias actuales. Sí, la mamá está intercediendo por el hijo y Dios se apiada y derrama sobre el hijo gracias actuales, pero el hijo decidirá. En pocas palabras, tú le estás diciendo a Dios: Diosito mío, Señor Jesucristo, Señor de la misericordia, échale un chorro grande de agua a este cabezón. No le eches chispitas como al hijo de mi vecina que ya se convirtió. No, échale un chorro grande de agua, así sea doloroso, así sea agua fría, pero que regrese. Y sí pasa. Sí pasa. ¿Sí? Y tú y yo tenemos momentos de gracia bien bonitos, donde ay, todos felices, y de repente no sabes cómo y estás otra vez hundido en el fango. Estás otra vez en el fango y dices: pero ¿dónde fui que caí? Sí lo supe, si yo lo tramé, si yo planeé mi pecado, y estoy otra vez. Dios mío, ayúdame a regresar, no me abandones. ¿Sí? Y son gracias actuales. ¿Más preguntas? ¿Sí? La mayoría de las gracias actuales pasan desapercibidas para el hombre, pero no para el alma. El alma sí se da cuenta. El alma está diciendo: pero mira nada más cuántas gracias actuales está derramando Jesucristo, el Espíritu Santo, sobre nosotros, y este cabezón no se da cuenta. Mira nada más el entendimiento, como si fueran 2 enanitos, ¿no? El entendimiento le dice a la voluntad del alma: mira nomás cuántas gracias me dieron para mí, mira cuántas gracias me dieron para mí, y aquel ni siquiera voltea. Sí, también nos damos cuenta que entre más grande es el pecado en el cual está el hombre, más fuerte debe ser la gracia actual que Dios derrama sobre él para sacarlo del fango, ¿verdad? Bien. La mayoría de las gracias no dan fruto. Bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Entonces este es el primer tema de gracias actuales, son 3. Ahorita nada más vimos de manera general cuáles son, cómo son, como para estar al pendiente.
La semana que entra vamos a ver ya la clasificación de gracias actuales. Ya tienen el tema, por ahí revisen en su teléfono, está muy bonito, está muy gráfico. Pero sí nos vamos a dar cuenta entonces que las gracias actuales en todo momento están y Jesucristo nunca olvida a su pueblo. Miren, incluso en el catecismo, por allí del numeral, en varias partes, por los numerales 1200, por los numerales 800, por los numerales 1900, 2000 y 2100, yo ubico más o menos esos. Se menciona en varios momentos las gracias actuales y sus efectos. En el numeral 2002 se define claramente las gracias actuales, ya lo veremos, no se apuren. Pero sí, hay una parte donde se especifica que, fíjense lo que voy a decir, es muy delicado y si lo van a transmitir hacia afuera, transmítanlo con mucha delicadeza, de preferencia mejor estudienlo primero. Hay posibilidad de santidad fuera de la Iglesia Católica. Yo les pregunto, sí, ¿por qué? O no, ¿por qué? En un plano científico, en un plano teológico y filosófico, yo les pregunto, ¿hay posibilidad de santidad fuera de la Iglesia Católica como lo hay dentro de la Iglesia Católica, o tiene que ser dentro de la Iglesia Católica? ¿Procedemos? Sí, lo sé. A ver. Viene en 1 Timoteo donde dice: Dios quiere que todos se salven. Sí. Entonces, si Él es nuestro creador de todo, aunque los que estén fuera de la iglesia cristiana o de la iglesia judía o lo que sea, al final de cuentas, Él es nuestro creador y Él es bueno y quiere que todo hombre llegue nuevamente y comparta esa divinidad. Bien, muy buena respuesta. ¿Más respuestas? Es una de las finalidades que está siguiendo el Papa del ecumenismo, que haya unión entre las iglesias y entendimiento de cómo trabajan ellos y cómo trabajamos nosotros. ¿Más respuestas? Pero sí, pero es necesario que también la persona o el hombre quiera. Sí, claro, para la santidad debe haber voluntad del hombre. Pero entonces, ¿sí puede haber santidad fuera de la Iglesia Católica? Por ejemplo, con Gandhi. Gandhi. Bien, ok. ¿Sí? Puede haber salvación con la cita que acaban de ver. Bien. Como no hay sacramento, no hay de la santidad. Bueno, si nos vamos a estudiar el catecismo, obviamente el catecismo se deriva de la Biblia y es una explicación práctica de nuestra doctrina, muy desmenuzada y muy entendible. Si hilamos así varias cosas, vamos a llamar dos tipos de santidad. Claro que es la misma, nomás voy a distinguir. Ayer fue la canonización de 5 santos. No recuerdo los nombres, pero me acuerdo bien del cardenal Newman, ¿sí? John Henry Newman, oratoriano. Él fue ayer inscrito en los cánones, en los libros de los santos. Por eso es un santo que se puede poner ya desde ayer a las 3 de la mañana, hora de nosotros, en los altares y darse del culto que se les da a los santos. Entonces, vamos a llamar santo al que viene escrito en los cánones de la Iglesia Católica. Si ese es santo, entonces debes de ser católico para estar inscrito en los cánones de la Iglesia Católica. Pero también vamos a llamar santo a aquel, que esa es la definición real, a aquel que llega al cielo. Aquel que llega al cielo sí hay y ha de haber, y Dios así lo plantea, y la Iglesia Católica así lo plantea en el Catecismo, sí hay salvación para los no católicos, para los no profesantes de esta iglesia, y eso se logra, o Dios tiene el plan para con ellos a través de las gracias actuales. Entonces, la santidad se puede alcanzar fuera de la Iglesia Católica, sí la pueden alcanzar,
y la alcanzan a través de las gracias actuales, en donde Dios está tocando el corazón de aquellas personas para ser buenos hombres, hombres de provecho, hombres de bien, hombres ejemplares, y claro que Dios les premiará mediante otro mecanismo. Pero también es cierto es que si tú eres bautizado en esta iglesia y conoces el camino y sabes que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, ese es el camino que nos obliga a nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros bautizados no nos podemos salvar solamente con gracias actuales, necesitamos la gracia santificante. Bien, ¿más preguntas? ¿Todo bien? Revisen sus libros, ¿sí? Vamos ya a comenzar a avanzar un poquito hacia temas un poquito más difíciles de entender, más fuertecitos, y requieren tener bien su lectura de sus temas, así como Lucía, que en su casa tiene los libros subrayados. Además, estamos en año jubilar de indulgencias. Bien, ¿alguna pregunta final? ¿Todo bien? Entonces, de ahora en adelante, identificar gracias actuales, hagan su lista de gracias actuales, de decir, yo con esto regreso, y a ponerlo en práctica, ¿sí? Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración pequeñita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.